Damos paso al segundo panel, las sociedades autorales y la protección de los creadores. Participan de esta mesa Miriam Badge, Sebastián Brisela, Laura Cariola, Marcelo Guerrieri y Gabriel Seisdedos. Modera esta mesa el licenciado Gerardo Tessara, licenciado en Antropología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, con perspectiva en Patrimonio Cultural y Estudios Culturales. Gerardo Tessara es secretario de la Comisión Directiva de CADRA desde hace varios años. Desde 2014 está a cargo de la editorial Unicen, perteneciente a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es miembro de la Red de Editoriales de Universidades Nacionales Argentinas y fue su coordinador ejecutivo en el periodo 2022-2024. Es miembro del Consejo Consultivo de EULAC, la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, y fue vicepresidente de la región atlántica, Argentina, Brasil y Uruguay, en el periodo 2022-2024. Bienvenidos y bienvenidas todos. La palabra la tiene el licenciado Gerardo Tessara. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar, por hacer el aguante en este breve lapso y por estar en esta jornada de CADRA, otro año consecutivo en el marco de la Feria del Libro, lo cual no es menor y es muy importante y remarca la importancia de CADRA en lo que se refiere no solo a temas de gestión colectiva, sino también al mundo literario en general. Bueno, vamos a bajar un poquito al llano, al trabajo diario con las asociaciones, con los compañeros y compañeras que presiden y están a cargo de las diferentes asociaciones y uniones y que nos acompañan. Seguramente por Argra se va a sumar en un ratito, me dijo que estaba en camino, así que lo vamos a dejar para lo último a Sebastián. Voy a leer algunas líneas de cada uno de los presentes que tuvieron la gentileza de acompañarnos. Desde ya muchas gracias a todos ustedes por estar. Vamos a comenzar con Laura Cariola, presidenta de la ATI, es traductora técnico-científica y literaria, trabajó para editoriales y en traducciones técnicas también. Desde el 2019 se especializa en videojuegos y webcomics y dio cursos sobre estas especializaciones, colabora con la ATI desde 2015 y además es miembro de la comisión directiva desde 2008 y, como dijimos, presidenta desde el 2024. Gracias, Laura. Miriam Badge nació y vive en Bahía Blanca, donde estudió el profesorado de artes visuales y ejerció la docencia durante muchos años. Hoy es ilustradora freelance y trabaja para diferentes editoriales nacionales y del exterior. Es la actual presidenta de la Asociación de Dibujantes de la Argentina, ADA, espacio del cual gestiona y participa en diferentes muestras, ferias y otras actividades relacionadas con la ilustración. En varias oportunidades ha sido seleccionada para representar a ADA en eventos del mercado de industrias culturales de la Argentina y en 2024 fue invitada por la Universidad Nacional Autónoma de México para participar de la Semana de la Ilustración, brindando algunas actividades en dicha institución. Bienvenida, Miriam, gracias. Marcelo Guerrieri, presidente de la Unión Argentina de Escritoras y Escritores. Nació en Lomas de Zamora en 1973, autor de narrativa, docente universitario y antropólogo por la Universidad de Buenos Aires. Además es profesor de la licenciatura en Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes y coordinador de talleres de narrativa. Desde 2020 preside la Unión de Argentina de Escritores y Escritoras, asociación civil en defensa de los derechos de los escritores, en tanto trabajadores. Publicó varias novelas, entre las cuales se destacan, ya les digo, perdón, Con esta luna de Tusquets, que es tu última novela, la cual ha sido ganadora del premio Celsus. Así que bueno, muchas gracias, Marcelo, por estar con nosotros. Tenemos a Gabriel Seisdedos, presidente del PEN, que nació en Buenos Aires en 1963, es traductor y escritor, publicó los libros El honor de Dios, Mártires Palatinos, La historia silenciada de un crimen impune, entre otros. También en 1997 produjo y dirigió un documental llamado El honor de Dios, basado en su libro Hasta los oídos de Dios.
Ha trabajado en diálogo interreligioso y derechos humanos. Actualmente es investigador del Instituto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como dijimos, es presidente del Centro PEN y uno de los directores del Centro PEN Internacional y compilador del libro Buenos Aires Catalana, sobre la huella que esa colectiva ha dejado en nuestra ciudad. Bienvenido, Gabriel, y muchas gracias por estar. Y por último tenemos a Sebastián Brisela, presidente de ARGRA. Sebastián es fotógrafo, reportero gráfico, docente y gestor cultural argentino. Desde julio de 2023 preside la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina y coordina el Museo Histórico Fotográfico de Quilmes y dirige junto a Juan Manuel Ferrari Urrutia el espacio y galería Fine Art Quilmes, enfocado en la fotografía de autor y la docencia. En 2024 consolidó la estrategia con Cadra y ARGA bajo su gestión como presidente y lograron la inclusión formal de las y los reporteros gráficos en el sistema de gestión colectiva de derechos de autor en Argentina. Así que bueno, también cuando llegue, gracias por ser partícipe, ¿no? a Sebastián. Bueno, vamos, como les decía, vamos a bajar un poco al llano, a dar a conocer un poco también, me parece que está bueno, qué es lo que hacen estas distintas asociaciones. Sabemos que bueno, estamos en una situación particular del mundo, en momentos complejos, ¿sí? Para nuestro país también, y lo que me parece no hay dudas es de que nadie se salva solo, por eso es tan importante lo colectivo, lo plural, la unión, y creo que estos términos justamente son los que definen de alguna manera no solo lo que hace Cadra, sino también lo que hacen las asociaciones que nos acompañan en esta mesa hoy. La gestión colectiva de derechos permite una mejor gestión, una gestión más transparente, más eficiente y, por supuesto, la igualdad de oportunidades y derechos en su sentido más amplio. Esta gestión, este trabajo diario está cruzado por realidades disímiles, por oficios diferentes, pero sin duda que los une el trabajo mancomunado en pos de retribuir de la mejor manera y de la forma más equitativa al trabajador de la cultura, con el objetivo central y primordial que es la producción cultural, en primera medida que sea valorada como hecho creativo, como hecho artístico, pero también sea remunerada de manera justa, ¿no? Es un poco también lo que buscamos. En definitiva, de lo que estamos hablando y hablaremos desde cada área, desde cada sector, desde cada asociación, es de derechos morales e intelectuales y de una sociedad que debe retribuir a esos creadores. Cada asociación nos contará cómo es ese proceso, cómo se integran en un mundo cada vez más desigual, cómo trabajan para proteger a sus asociados, qué tipo de obra protegen cada una y de qué manera. Por ahí van a ir las directrices de esta mesa hoy. El trabajo diario y colectivo en el centro de la escena, en la vida cotidiana. Asimismo, también, cada una de estas asociaciones tiene una historia con Cadra a través de sus convenios. Si les parece, vamos a comenzar con la ATI, que es la más longeva en términos de relación con Cadra, que se sumó en el 2012 con la firma de un convenio, así que me parece que podemos empezar por ella. Hola. Ahí está. Bueno, gracias por invitarme. Y gracias por la paciencia. Bueno, la ATI se fundó en 1982, hace 44 años, de hecho la semana pasada cumplimos añitos, y ya desde la fundación se planteó, es una asociación sin fines de lucro, se planteó como misión principal apoyar a la profesión de traducción, a cualquier persona que se dedique a la traducción y a la interpretación, orientado más que nada a los profesionales de traducción literaria y editorial, pero desde el principio también se pensó en intérpretes, como dije, en intérpretes de lengua de señas también, y en personas que se dedican a la traducción también técnico-científica, que quizás no es el foco de lo que nos convoca hoy. La misión principal era proteger los intereses y, por supuesto, los derechos de estos profesionales y dedicarse siempre a buscar formas nuevas de promover nuestra profesión, promover lo que hacemos,
tratar de salir al mundo, por así decirlo, contarle a la sociedad de lo que hacemos y de mejorar nuestras condiciones laborales. El convenio con Cadra, por supuesto, salió, es un fruto de esta orientación que tenemos, es uno de los mayores motivos, digamos, de orgullo para la asociación hoy, y desde que se firmó el convenio, y es para nosotros uno de los frentes principales desde los cuales tratamos de estar al tanto de lo que está pasando y siempre buscar más formas de mejorar nuestras condiciones en lo que respecta, o sea, condiciones laborales en lo que ganamos en sí o de lo que hacemos, pero además en nuestras condiciones de que se respeten nuestros derechos dentro del contexto de nuestro país, que ya sabemos que, bueno, tiene sus cositas. Como tal, bueno, como bien decía Gerardo, y como bien sabemos, no hace falta decirlo, estos últimos años están como muy agitados a nivel de cualquier profesión, realmente, no solo las que están sujetas a derecho autoral. Desde nuestra parte, lo que quisimos siempre, lo que yo puedo decir como traductora más que nada técnica, es que esto de la precarización y el tratar de pagar lo menos posible existe desde tiempos inmemoriales, con las herramientas de traducción asistida, y etcétera. Y este es un tema de análisis y de estudio y de interés desde hace muchos años, no solo desde que empezó a salir este riesgo y este peligro de que nos dejen sin trabajo. Entonces, el objetivo principal, las medidas que tomamos son estar siempre en contacto con Cadra. Estamos en el IAF también, en el International Authors Forum, y siempre estamos en contacto con lo que está pasando, estamos en las reuniones. Estos últimos años, con el tema de la IA, estuvimos acudiendo a entrevistas y a reuniones y a mesas que nos hicieron de distintos medios sociales, o sea, de televisión y de radio. A esto voy a volver después. Tenemos distintas campañas de visibilización de los autores, de socios y también del público en general. Para los socios tenemos modelos de contratos que son de las condiciones ideales, que están redactados gracias a nuestra abogada especialista en derechos de autor que está acá en el público. Y con ella también tenemos un convenio, además de ser nuestra abogada de consulta de la asociación, con ella también tenemos un convenio por el cual asesora a nuestros miembros y esa primera consulta la cubre la asociación. Estoy tratando de acordarme todo. Ahora también hace poco firmamos un convenio con la Biblioteca Nacional, con la cual empezamos a participar, a colaborar en su proyecto de catalogación, que ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver con nada? Pero la Biblioteca Nacional, la catalogación de la Biblioteca Nacional entra a un sistema que después se sube a un sistema internacional mundial de bibliotecas, y ahí figuran todas las autoridades, es decir, todas las personas que son autoras, que están sujetas a derecho autoral. Y esto es una fuente de consulta a nivel mundial. Bueno, tratamos de concientizar dentro de lo que se puede, tratamos de ofrecer charlas y ofrecer cursos y participar. Por ejemplo, estar acá hoy y acá en la feria es para nosotros uno de los puntos principales de contacto con el mundo. Tenemos relación muy estrecha no solo con estas entidades que se interesan por el derecho autoral, pero también tenemos relación muy estrecha con asociaciones e instituciones de colegas de todo el mundo. Eso también nos ayuda a ver qué están haciendo esas otras asociaciones y sumarnos a sus campañas. Sin ir más lejos, hace un par de semanas, una asociación de España anunció que va a sacar un logo parecido a lo que se va a plantear, lo que va a salir en la Unión Europea, un sello por el cual indica esta traducción está hecha por una persona. Van a promover un sello para editoriales que diga esta traducción está hecha por personas. Esto va en paralelo a lo de la Unión Europea. Y desde Estados Unidos también se está pensando en un sello similar, que ahora no me acuerdo cómo es el nombre del sello,
pero también habla de traducción hecha por una persona profesional, por un profesional. Y esto apunta a las personas que tienen título de grado de traducción. Y cierro, no sé, bueno, fueron nuestras jornadas profesionales, y además, bueno, sabemos, en la feria pasan un montón de cosas todas a la vez. Y yo el mensaje que estuve escuchando, tanto de este lado de las mesas como en conversaciones individuales con distintas personas dentro y fuera de nuestro entorno, es, va a sonar feo, dejar de hablar entre nosotros. Nosotros estamos acá y la mayoría sabemos qué es lo que nos está pasando. Una necesidad de contarle al mundo, a la gente que no sabe y que te dice, si Google Translate me hace comprar lechuga en Ucrania, también puede traducir un libro. Y decirles, bueno, no, te ayuda a comprar lechuga en Ucrania, perfecto, pero no es lo mismo. De parte de traducción, no quiero hablar de otras profesiones, no quiero dar por sentado nada, pero de parte de traducción viene acompañado de que es una tarea subestimada desde hace muchos años, entonces la profesionalización es relativamente reciente. La asociación va por el lado de la profesionalización y esto va de la mano. Es responder y decirle al mundo, educar al soberano, como digo yo, decir al mundo, no, mira, esto es un título, soy una persona profesional que estudió un montón de años y que hay criterio atrás de este trabajo y que hoy la máquina no lo puede hacer con moñito. Bueno, entonces la reflexión nuestra hoy que nos llevamos este año desde la asociación es seguir tratando de salir de nuestro entorno, seguir conversando con nuestro entorno, pero empezar a salir y empezar a contactar y hablarle al resto del mundo cómo nos afecta esto y cuáles son nuestros derechos y nuestras necesidades, por así decir, como profesionales. Bueno, creo que eso es todo. Gracias. Bueno, gracias Laura. Seguramente después habrá algunas preguntas, seguramente digo, a todo aquel que desee también conocer un poco más del trabajo diario, sobre todo que es lo que estamos hablando. Bueno, siguiendo la lógica un poco en base a las asociaciones y uniones más longevas en cuanto a la relación con CADRA, seguimos con Marcelo, Unión Argentina de Escritores y Escritoras. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Es una alegría estar acá charlando sobre lo que nos apasiona. Por un lado, en mi caso, la escritura y a la vez la militancia por los derechos de los escritores y la conformación de una asociación con colegas. El desafío principal, bueno, linkeando con CADRA, nosotros tenemos un convenio desde el año 22 de colaboración mutua, en el cual también tenemos incluida la posibilidad de que nuestros afiliados tengan asesoramiento jurídico a través de CADRA para sus contratos, cosa que yo en mi caso he usado un par de veces, ha sido muy útil, y que nuestros afiliados también valoran y utilizan, así que agradecemos ese convenio que es muy provechoso para nosotros. Desde este lugar, el primer gesto que la Unión tuvo y tiene es la idea de generar la idea de que el escritor es un trabajador, ¿no? Hay una falsa dicotomía artista-trabajador que nosotros disolvemos desde nuestra prédica, ¿no? Somos artistas y somos trabajadores, ¿no? Podemos pensar que la profesionalización de nuestra labor en tanto artistas es hiper reconocida en el mundo y está de más decir la cantidad de exponentes que tenemos y cómo nos formamos en talleres particulares, desde ahí hasta la carrera de Artes de la Escritura que existe hoy por hoy en la Universidad Nacional de las Artes. Así que la parte de la profesionalización del escritor en tanto artista se genera, hay debate, hay talleres, hay espacios, hay cantidad de lugares en los que eso se desarrolla. Pero la profesionalización del escritor en tanto trabajador, en tanto pararse frente a un editor, pararse frente a una feria que lo invita a dar una charla, pararse frente a una institución para dar un taller,
digamos, esa formación del escritor en tanto trabajador era muy deficiente. Al menos cuando nosotros empezamos a organizarnos, notamos que había como una especie de prurito de hablar sobre esos temas, y bueno, casi como si fuera algo promiscuo de lo que no se puede hablar, ¿no? Está por un lado la parte más sagrada, cultural del escritor y su espacio más simbólico, y lo que tiene que ver con lo material era algo de lo que mejor no hablar, ¿no? Entonces, desde ese lugar tenemos una prédica y una batalla muy importante desde lo simbólico, ¿no? Desde este lugar de asumir que el escritor es un trabajador. Desde ese lugar que empezamos a militarlo, ya en el 2019 nos empezamos a juntar, en el 2017, la primera gestión arrancó en 2020, del 2020 a 2023 tuve la suerte de ser presidente, bueno, después me reeligieron en el 2023, ahora termina a fin de año, y hay una comisión directiva que se formó y que cada uno ocupa un rol diferente, bueno, como cualquiera de las asociaciones conocen, ¿no? Dentro de esta idea de la profesionalización, nosotros entendemos que las asociaciones son acumuladoras de experiencia, ¿no? Acumuladoras de experiencia que le brindan al trabajador, en este caso al escritor, toda una serie de herramientas para que no tenga que atravesar quizá por cosas que han atravesado otros por justamente no conocer cómo pararse frente a los editores, frente a distintos espacios de negociación. Entonces, por un lado es eso, brindar información. Nosotros armamos una base de datos con distintos contratos tipo y hicimos una serie de sugerencias sobre qué mirar a la hora de firmar un contrato. Ese fue nuestro primer gesto, ¿no? Después empezamos a colaborar con distintas asociaciones. Bueno, a partir de que nos formamos empezamos a establecer lazos, bueno, con ADA, con ATI, con el PEN, con CADRA, y también formamos parte de IAF, que es el Foro Internacional de Autores, ¿no? Con lo cual ahí tenemos una perspectiva internacional de qué otras cosas se están haciendo a nivel internacional. Otro punto para destacar a la hora de pensarnos como profesionales, trabajadores, es ocupar un lugar en las jornadas profesionales de la Feria del Libro. Los escritores no ocupábamos ese lugar, ¿no? Sí, los traductores, sí, los dibujantes, pero los escritores no lo ocupábamos. Y no porque no nos negaran, sino porque no lo ocupábamos directamente, ¿no? Entonces también es hacernos cargo que por algún motivo, sea el que sea, los escritores no estábamos ocupando ese lugar. Desde que la Unión se formó, empezamos a dar charlas y cada año notamos un crecimiento y un reconocimiento de que en ese lugar también tenemos que estar, ¿no? Somos profesionales de la cadena del libro. La última charla en la que me tocó coordinar, que fue en esta última jornada profesional, estuvo Guillermo Javelson, bueno, ustedes lo conocen seguramente, una figura, así un pope de la edición, ¿no? Tuvimos el honor de que acepte participar de esa charla. Y él decía, el escritor es el que inicia la cadena de producción del libro y es el último en cobrar, ¿no? Es así, ¿no? Es la realidad pura y dura. Entonces, frente a esa situación, que es la situación del mercado, ¿qué hacer? Entonces, lo primero es agruparnos. Agruparnos nos da más fuerza negociadora. Después pensar, por ejemplo, nosotros colaboramos con una investigación importante que se hizo acá en una investigadora que se llama Karina Mauro del CONICET, junto con otras universidades nacionales. Hicieron la primera encuesta del trabajo de los escritores, es decir, ir a los datos duros sobre cuántos escritores viven de derecho de autor, qué porcentaje de los escritores trabaja de otras cosas. Bueno, tenemos datos por primera vez duros y sistemáticos sobre una encuesta de alrededor de 900 escritores en todo el país. Y esa encuesta arroja, por ejemplo, que el 57% de los escritores no está afiliado a ninguna asociación, ¿no? Entonces, primer batalla a dar. ¿Qué pasa ahí? Que el escritor no percibe esta necesidad de juntarse para mejorar su posición negociadora.
Básicamente, también algo que es Vox Populi, los escritores compramos tiempo trabajando de otras cosas para trabajar de escritores, ¿no? No voy a venir acá a ser el lloradero del escritor, pero es realmente la condición de la mayoría de los escritores, ¿no? Y eso que de pronto es Vox Populi o una intuición, al hacer esta encuesta bajó a datos duros, ¿no? Lo cual después nos permite negociar incluso frente a políticas públicas, ¿no? El 63% de los escritores encuestados dice tener su mayor ingreso en la docencia, ¿no? Y de los que se les preguntó sobre cuánto del derecho de autor influye en sus ingresos, el 43% cobra entre 8 y 21 dólares por mes de derecho de autor, ¿no? Esos son entre 11.000 y 30.000 pesos por mes, más o menos. Si pensamos que la línea de pobreza es 1.400.000, bueno, el 43%, si viviera solo de derecho de autor, estaría muy lejos de eso. Y quienes están dentro del rango por encima de la línea de pobreza son un 7% que cobra entre 1.000 y 2.500 dólares por mes, y un 3% nada más de 2.500 a 5.000, que sería un ingreso medio a alto, aceptable, ¿no? Así que pensemos, una industria cuyo insumo principal, que es la creación autoral, solo el 10% podría vivir más o menos dignamente, hay algo que no está funcionando, ¿no? Entonces, por un lado, notamos 57% de los escritores no está afiliado, esta realidad de material, entendemos que se revierte justamente juntándose y haciendo fuerza en conjunto. Otra cosa que entendemos que es necesaria, justamente la información, ¿no? Estos datos que de pronto nos permiten ahora pararnos y decir, fíjense, esta encuesta dice que tal porcentaje de autores solo puede vivir de sus derechos de autor, también lo entendemos con la trazabilidad de las ventas, ¿no? Los escritores tenemos que confiar en que se vende lo que nos dicen los editores. Y bueno, como decía el general, el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor, ¿no? Y el escritor no tiene manera de saber si esa liquidación es fidedigna o no. Y hay herramientas para generar la trazabilidad, ¿no? Hay, bueno, plataformas en otros países, en Europa, en México, la plataforma Nielsen, por ejemplo, pero habría que pensar algún tipo de sistema o de asociación o de acuerdo entre Cámara del Libro, con Cámara de Libreros, con asociaciones del sector para lograr tener esa información, ¿no? Lo cual también nos permitiría acceder a ese conocimiento. Otra cosa que surgió en esta charla con Jabelson y María Fernanda Mendoza, que María Fernanda Mendoza es la coordinadora para Latinoamérica del Foro Internacional Mundial, que estuvo también en esa charla, y ella decía que es necesario que el escritor asuma que la negociación de un contrato es parte de su trabajo, ¿no? A veces se piensa que bueno, negociando, ¿cómo se lo va a tomar el editor? ¿No? Hay como esa especie de prurito contra el que justamente nosotros estamos intentando luchar, ¿no? A eso nos referimos con la profesionalización del escritor en tanto trabajador. Y dentro de eso está la posibilidad de reservarse los derechos subsidiarios, ¿no? También Jabelson contaba que muchas veces las editoriales, ya de por sí el contrato tipo incluye la cesión de todos los derechos subsidiarios para todo el mundo, la traducción para todo el mundo, independientemente si después lo hacen, si después tienen un equipo que realiza esas ventas, ¿no? O realiza esa posibilidad de venta, lo que sería un agente literario, ¿no? Entonces muchas veces se bloquea la posibilidad de que el autor pueda conseguir algún otro contrato porque firmó la exclusividad de la cesión de esos derechos, y a veces es simplemente por no negociarlo, ¿no? Por no sentarse y decir, bueno, sí, ustedes quieren los derechos para adaptar al cine, ¿tienen un equipo de ventas? No, bueno, entonces no. O sí por un lapso de
2 años. Si en 2 años no consiguieron nada, que los derechos vuelvan a mí, ¿no? Ese tipo de negociaciones, ¿no? Y eso, si no hay una asociación que acumula esta experiencia, que conoce sobre esto, cómo funciona, probablemente un escritor que va a firmar su primer contrato no lo sabe, porque no tiene también por qué saberlo, ¿no? Porque está empezando, porque está arrancando y quizá dedicó mucho tiempo en escribir ese libro y no en formarse en este otro aspecto, ¿no? Así que creo que esa es una de las funciones principales de nuestras asociaciones. Y para ir cerrando, hay otros derechos que más allá del derecho de autor, por el que cobramos el 10% del precio de tapa, en el mejor de los casos, que tenemos que pensar cómo ir incorporándolos y que en otros países, en la Comunidad Europea, por ejemplo, y esto, de nuevo, gracias a poder trabajar con el IAF, el Foro Internacional de Autores, que nos enteramos de un montón de cosas que en el debate cotidiano acá no nos llegan, existe lo que se llama el derecho de préstamo público, que es lo que en algunos países se paga cada vez que alguien retira un libro en una biblioteca, ¿no? Se cobra un porcentaje que va al autor, ¿no? Y ahí obviamente las sociedades de gestión colectiva como Cadra, ahí tenemos que trabajar en este tipo de cosas, ¿no? También tenemos el derecho de remuneración por copia privada, que es todo lo que pagan un canon pequeño, por cada dispositivo, ¿no? Por cada celular, por cada dispositivo de almacenamiento, paga un canon por las copias privadas que puede hacer una persona de una obra legal, ¿sí? Que adquirió de manera legal, hace copias, bueno, se paga un canon que luego se reparte entre los autores. Remuneración por el uso de las obras en inteligencia artificial, ¿no? Se está avanzando en maneras de que los autores, a quienes ya nos han expropiado de alguna manera nuestro conocimiento para entrenar las IA, bueno, estamos muy en pañales con eso, ¿no? Pero se está avanzando en algún tipo de compensación para los autores. Después el canon por los motores de búsqueda como Google Books, ¿no? Que hay porciones de texto y los usuarios pueden acceder a porciones de texto. Bueno, en algunos países pagan un canon por eso, que después a través de las sociedades de gestión colectiva vuelve a los autores. Regalías por venta de libros usados. Esto es una rareza absoluta, esto sucede en Inglaterra. Y con esto voy a cerrar para darle una dimensión de quizás lugares de llegada, ¿no? Joan Harris, que es autora de Chocolate y la presidenta de SOA, que es una sociedad inglesa de un sindicato de escritores, agrupa escritores, ilustradores y traductores. Seríamos como nuestras 3 asociaciones juntas, ¿no? Es de 1884 y tiene más de 12.500 afiliados. Dice, justamente en relación con el cobro de regalías por la venta de libros usados. El valor de un libro va más allá del valor del papel en el que está impreso, por lo que es estupendo ver que los creadores originales se beneficiarán cuando su obra encuentre un nuevo lector. Que esta iniciativa provenga de una colaboración entre empresas privadas que simplemente creen que es lo correcto es muy alentador. Este ha sido un periodo económicamente muy difícil para muchos autores. Ahora más que nunca, los ingresos adicionales que provienen del préstamo a bibliotecas, las copias y ahora la reventa pueden contribuir a que una carrera creativa sea financieramente viable. Bueno, todos esos ingresos extras que les nombraba, que para nosotros suenan a chino básico, fíjense cómo para sociedades como esta le permiten justamente a los autores poder desarrollarse financieramente, ¿no? Así que bueno, es un poco lo que quería comentarles. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Gabriel. No, tenía la esperanza de hablar último, porque como es por antigüedad y hace tiempo que no me ponen en el grupo de los más jóvenes, pero bueno, qué bueno que estés, Marcelo, trabajando tanto por los derechos de los autores. Doy fe. Sí, de hecho, si fuera de la Unión te volvería a votar yo.
Son dos periodos. Bueno, entonces me presento a candidatura. Este año dejo la presidencia de PEN Argentina. Pero hoy justamente fue un día más de PEN Internacional. Gerardo mencionó mi cargo como director de PEN Internacional. Y son los momentos en que uno le encuentra sentido a todo el tiempo que le dedica a PEN, porque es cuando nos van contando en estas reuniones en qué países estamos trabajando, dónde tenemos la misión de rescatar a escritores perseguidos. Hoy, por ejemplo, aprovechando que está Josep Vives, el delegado de Cataluña, debo decir que hice un poco de docencia, porque mis compañeros, cuando hablábamos de las 3 casas refugio para escritores, una en Oslo, otra en Ámsterdam, entonces, qué bien los noruegos, qué bien los holandeses, qué bien los españoles, y yo dije, la casa está en Barcelona, es los catalanes en todo caso. Así que en estas casas se recibe a escritores, en general Barcelona recibe a escritores que salen de América Latina, perseguidos, como es el caso de los nicaragüenses. Todavía tenemos que pelear con alguna idea que el gobierno de Ortega es de izquierda, hace tiempo que dejó de serlo. Persiguió a gente como Ernesto Cardenal hasta en el hospital, y a Gioconda Belli, la presidenta de PEN Nicaragua en el exilio ahora. Y también Holanda y Noruega está recibiendo a escritores afganos. Hoy, en un momento también, se dijo, qué bueno, ya no están llegando tantas mujeres perseguidas. Y es que los talibanes les han prohibido expresarse en público, leer, hablar, cantar. Entonces, directamente no hay escritoras a las que perseguir. No es para celebrarlo, sino para lamentarse otra vez sobre lo que hacen los gobiernos totalitarios en Afganistán, en Turquía, en Nicaragua, en parte de Rusia. Tenemos justamente un centro PEN de escritores rusos en el exilio que se formó el año pasado. Y esto, hablamos de... ¿Aquella luna era? ¿Cómo es tu libro? Con esta luna. Bueno, yo traje este libro que cuenta un poco la historia de PEN. Muchos pueden conocer a la organización como PEN Club, pero lo bueno es que ese club, que se fundó en Londres en 1921, 3 años después de lo que se llamaba la Gran Guerra, y que se inicia porque una mujer, Catherine Dawson Scott, plantea, volvamos a reunir a los escritores, nuestros amigos, que pertenecen a países que fueron beligerantes y que esa guerra nos separó. Esto fue así, una organización de escritores que en banquetes de etiqueta se reunían en los principales hoteles a leerse unos a otros y se felicitaban, algunos más hipócritamente que otros, por sus escritos, hasta que en 1933 en Dubrovnik un poeta exiliado, Ernst Toller, un poeta judeo-alemán, le increpa al presidente de PEN Internacional en ese momento y le dice, bueno, muy lindo todo, muy lindas las lecturas, pero el 10 de mayo de este año, 1933, en la Plaza de la Ópera de Berlín se han quemado nuestros libros y, tomando la frase de Heine, después seguirán con nosotros. Es a partir de ese cuestionamiento de Toller que PEN Internacional comienza a involucrarse en temas de derechos humanos y hoy por hoy es una organización dedicada a los derechos humanos,
Aquí en Argentina, cuando se nos cuestiona, y se han ido muchos socios, porque se dice que no podemos criticar al gobierno, que los escritores no estamos para eso, pero bueno, como el gobierno se ocupa de los escritores y de los periodistas tan frecuentemente, no podemos menos que involucrarnos. Pero es gracias a ese llamado a la atención en 1933 de este poeta que termina suicidándose en Berlín poco antes de lo que iba a ser su arresto. En 1972, otro momento de cambio para Penn, Arthur Miller propone que los centros dejen el nombre de elite de club y empiecen a ser centros. Todavía en algunos países funciona como Penn Club y nosotros desde hace mucho tiempo como Centro Penn. Tampoco quiero que quede la imagen que somos los más progresistas del mundo. Penn Club en ese momento, en el año 76, tenía un socio que era Antonio Di Benedetto, que fue el primer periodista arrestado en el comienzo de la dictadura, en la madrugada del 24 de marzo del 76 en Mendoza. Y lo único que consiguió de Penn Argentina en ese momento fue que a los 6 meses se le revocara la condición de miembro por falta de pago. Estaba en un campo en Mendoza. Pero bueno, hemos tratado en estos años, acompañando las marchas, el 24 de marzo, en los últimos años, al lado de la Unión, marchando con Marcelo, se ha sumado la SADE, con más reticencia, pero se ha sumado, hay que agradecerle. Y es esta la labor de Penn, velar por los derechos, por la libertad de expresión, por las lenguas minorizadas. Hemos hecho publicaciones con escritores de pueblos originarios. Venimos trabajando fuertemente en la creación de centros de lo que fueron las lenguas minorizadas, no minoritarias, por dictaduras como la de Franco o la de Salazar en Portugal. Los invito a entrar a nuestra página. Tenemos una excelente relación con las otras asociaciones, como dijo recién Marcelo. Y bueno, agradecerle también al presidente de la Nación que tanto trabajo nos está dando últimamente. Siempre que se hablaba de cómo está Argentina con el tema de la libertad de prensa, decíamos no, de momento no, y por supuesto no podíamos competir con la persecución de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, porque Penn se ocupa de la libertad de expresión cualquiera sea el signo. Y ahora estamos en primera línea. Se habla de los agravios, de la persecución a la prensa en foros internacionales y esto es un mérito del presidente. Así que muchas gracias. Gracias, Gabriel. El turno de Sebastián. Bienvenido. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero pedir disculpas por la demora, pero bueno, justamente como dice Gabriel, la radialidad hace que haya llegado un poco tarde porque censuraron una muestra ayer, para mañana, de Pablo Grillo en el Senado de la Nación. Mañana es el Día Institucional de la Violencia Institucional, valga la redundancia, y bueno, vine corriendo para acá a disertar con estas compañeras y compañeros. Desde la asociación
de reporteros y reporteras gráficas de la República Argentina. Agradecemos en primer lugar la invitación a la charla y ser parte de CADRA y quien gestiona nuestros derechos de autor con un convenio que realizamos en 2024 y que hoy podemos decir que es una realidad a pesar del peor momento del fotoperiodismo en la Argentina, también gracias al presidente y a sus ministros. Pero bueno, para hablar específicamente de lo que nos trae a hoy, también paradójicamente, sin renunciar a nuestros derechos y en una lucha que lleva más de 30 años, acá lo veo a Ricardo Sanguinetti, a Ricardo Seppi, bueno, Alfredo, Alejandro, que tiene más de 40 años Alejandro Pañi de profesión, a muchas compañeras y compañeros que ejercen una labor en agencias, otros ya no, en medios de comunicación y hoy nos toca vivir una realidad con el 70% de las trabajadoras y trabajadores de prensa como freelance y por debajo de la línea de pobreza. Entonces, bajo esta realidad también hay que decir que seguimos peleando por nuestros derechos y en un trabajo para la fotografía argentina, para el fotoperiodismo, junto con Alfredo Rubr, Ricardo, y muchos autores fotográficos, decidimos formar parte de CADRA y CADRA nos ha recibido para poder velar por nuestros derechos que hemos peleado durante tantos años, con campañas y también vulnerados por una ley vetusta, la 11.723, que en el artículo 34 habla de que nuestra fotografía tiene una validez de 20 años de publicada y después puede ser utilizada. Y en ese trabajo estamos, pero también sabiendo que hay tratados internacionales que hacen que nuestra fotografía tenga más valor por más tiempo. Así que en esa lucha estamos hoy también con CADRA, a quien agradecemos también a su presidente, porque hemos logrado en 2025, por una recaudación y por el uso indebido de las imágenes, para las socias y socios que se adhirieron a este convenio, cobrar más de 9 millones de pesos, que puede ser mucho, pero puede ser poco, pero antes no existía. Así que es algo histórico dentro de la fotografía argentina, hay mucho trabajo por hacer, seguimos en esta sintonía de trabajo, seguimos abriendo, de hecho CADRA firmó hace muy poquito un convenio por un canon con Francia, que eso permitió que se cobren más de 7 millones de pesos, que fue repartido también entre más de 114 asociados. Entonces, con cosas concretas vamos viendo que hoy la fotografía argentina, por lo menos, tiene alguien que vela y gestiona por sus derechos, pero que hay que seguir trabajando. Y en esa condición también en la que estamos, tenemos que, sobre todo siendo fotógrafos, ser consciente de las herramientas que tenemos hoy. Desde la asociación tenemos un tarifario, pero también existe un tarifario
desde Cadra, que nos permite fijar un valor para nuestras imágenes en un mundo o en un país en donde la imagen tiene un valor de mercado, tiene un autor detrás de esas imágenes, pero las editoriales y los medios quieren hacer un uso gratuito de ella. Bueno, por eso, digamos, acá estamos. Yo no quiero que sea un monólogo, sino que si hay, después no sé cómo vamos a hacer, si hay alguna pregunta, bueno, después. Pero bueno, en ese marco legal en que nos encontramos hoy, tenemos que transitar y también concientizar a nuestras compañeras y nuestros compañeros que entiendan cuál es el rol y la función de Cadra. Por eso siempre los invitamos y las invitamos a formar parte de la asociación, sobre todo porque hay algo histórico que sucedió y hay un quiebre histórico en 200 años de fotografía con el hecho de poder hacer valer nuestros derechos como trabajadores. Entonces, también invito a las y los fotógrafos a que se interioricen. En la página de Cadra existe toda la información necesaria para poder asociarse y realmente tenemos que agradecer el trato, porque esto es fundamental. Tener abogadas y abogados y la gente que trabaja en Cadra que esté al servicio de esto es muy valioso y muy poco visto. Así que también eso es muy valorable y lo agradecemos desde la asociación. Gracias, Sebastián, por tus palabras. Bueno, y por último, la más joven. La más joven, los más nuevitos. Miriam. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por esta posibilidad de estar acá. Y bueno, y gracias a Cadra por integrarnos a partir también de un convenio que comenzamos a gestionar el año pasado. Así que sí, somos los más nuevitos en sumarnos a Cadra. La Asociación de Dibujantes, que probablemente muchos de ustedes conozcan, pero quizás algunos desconocen qué es lo que se hace o en qué trabajamos, es una asociación que ya tiene 87 años. No sabemos de muchas asociaciones como la nuestra, ni siquiera similares en Latinoamérica. Sabemos que está AMDI en México, ADIP, que se conformó ahora 2 añitos nada más en Chile, y nosotros. Y luego, bueno, Europa tiene varias asociaciones, pero en todos los casos suelen ser de ilustradores ligados pura y exclusivamente al mundo editorial. En el caso de ADA, quizás por un origen diferente, porque está ligado a los artistas gráficos del humor gráfico, quizás por este origen diferente, desde un principio fue abarcando dibujantes de diferentes áreas. Y hoy por hoy, más allá de que la mayoría de los socios nos dedicamos al mundo editorial, hay ilustradores que se dedican a otros rubros, como puede ser el videojuego, la animación, la historieta, en fin, a la publicidad y otros ámbitos laborales. Trabajamos con socios de todo el país, en este momento somos más de 400 socios y supimos en algún momento llegar a ser 600, pisar los 600 socios. La crisis económica hizo que algunos socios que están más alejados de donde se dan las mayores posibilidades de aprovechar a la asociación se fueran dando de baja, más allá de que la cuota societaria es bajísima, es el valor de un café con leche.
Pero así y todo, sabemos que hay gente que de pronto le puede costar pagar, y a su vez el hecho de que el trabajar en forma conjunta, el ser parte de una agrupación, implica un compromiso y implica también un tener una noción de para qué, no simplemente qué es lo que me brinda la asociación por pagar esta cuota, sino qué es lo que yo puedo hacer siendo parte de esta asociación para fortalecer a mi profesión. Y eso es parte del aprendizaje que hay que seguir construyendo. Por otra parte, más allá de ser federales desde el punto de vista de abarcar a los socios que puedan residir en el país, en cualquier parte del país, nuestra comisión directiva es federal. Tenemos integrantes en este momento que son de Rosario, la vicepresidenta es de Rosario, integrantes que son de La Plata, integrantes que son de Cava, y en mi caso, quien preside, que soy de Bahía Blanca, ¿no? Entonces, también desde ese punto de vista buscamos ser lo más federales posibles, porque desde esa mirada diferente que tenemos de los diferentes puntos del país, creemos que podemos construir una mejor asociación. Dentro de los objetivos principales que persigue la asociación, sin lugar a duda está la defensa de nuestros derechos, y por otra parte, la profesionalización en el sentido de poder capacitarnos en nuestros saberes disciplinares, como en aquellos saberes, como decía Marcelo, como trabajadores, que en nuestro caso trabajadores del lápiz, como muchas veces solemos decir. Respecto de esta posibilidad de profesionalización, es que la Asociación de Dibujantes, además de otras acciones, es que ya hace 13 años que participa de las jornadas profesionales que se dan en el marco de esta feria internacional, y dentro de nuestros programas siempre buscamos, por un lado, generar actividades relativos a lo disciplinar, pero también actividades o charlas que tienen que ver con la formación como trabajadores, que es la parte que más nos cuesta, sin lugar a duda. Nos apasiona hacer un taller y ponernos a dibujar, y después nos cuesta, ¿no?, adentrarnos en el conocimiento que es necesario para evitarnos dolores de cabeza y para poder medianamente vivir de nuestra profesión. Que acorde a las áreas, porque es muy diferente quien trabaja en el ámbito del videojuego para grandes empresas internacionales que quien trabaja para el mundo editorial. Entonces tenemos realidades muy disímiles, pero muchas se asemejan mucho a la problemática de los escritores, porque compartimos el mundo laboral que es el editorial. El hecho de formar parte de CADRA y también de formar parte del Foro Internacional de Autores nos permite precisamente tener en conocimiento cuáles son nuestros derechos para poder ejercerlos desde ese lugar, pero también, como mencionaba Marcelo, cuáles son los derechos que existen en otros países y que de pronto nos falta construir en el nuestro, ¿no? Y a los derechos que mencionó Marcelo, yo sumaría el derecho de seguimiento, que tampoco existe en nuestro país y que reside precisamente en esa posibilidad de cobrar regalías o un porcentaje a partir de la venta de un original que uno ya ha vendido con anterioridad. Es decir, yo vendo un original, una ilustración a alguien, y ese alguien luego lo revende, entonces poder cobrar un porcentaje a partir de esa reventa, que sería más o menos como cobrar regalías por los libros usados, ¿no? Entonces, hay mucho por gestionar y por aprender para poder seguir defendiendo nuestros derechos, y el hecho de poder trabajar en forma mancomunada, el hecho de tener este espacio para poder conversar, para poder ponernos a tono respecto de las necesidades, creo que es sumamente importante para poder seguir creciendo y fortaleciéndonos en nuestra profesión. Así que muchísimas gracias. Gracias, Miriam. Bueno, gracias a todos, a cada uno de ustedes por contar lo que hacen. Seguramente muchos de los que están aquí, seguramente siempre hay gente que por ahí no conoce, no se interiorizó, así que vale la pena. Y bueno, y gracias por ser parte de CADRA también de alguna manera. Así que no sé si hay tiempo para alguna, díganme ustedes, estamos sobre la hora. ¿Alguna? Ok, si alguien tiene alguna pregunta, consulta. Sí.
Buenas tardes a todos. Una pregunta para Marcelo, que noté cierta desazón, no con las políticas actuales de promoción del libro, la cultura, la educación, la ciencia, tecnología, que ahí estamos todos muy decepcionados, obviamente, sino quizás en percibir que, quizás te interprete mal, pero que el escritor, como primer eslabón de la cadena del libro, de la industria, también es muchas veces el último en poder percibir sus ingresos o regalías. Entonces, ¿dónde crees que puede estar una posible evolución positiva de esa circunstancia? Quizás en mayores derechos legales, mejores contratos o una mejor organización colectiva de los escritores. Bueno, no sé si soné así con desazón. Yo, justamente por ser parte de una asociación, creo que eso nos tiene que dar ganas de construir algo, ¿no? Creo que la mejor manera de encarar cuando hay una injusticia es juntarse para hacer algo, es lo más que uno puede hacer. Después, si lo puede transformar o no, bueno, se verá, ¿no? Pero dar la batalla. Lo primero que creo es subir lo más posible los adelantos, ¿no? Al ser los que, digo, si en el momento de la firma del contrato se paga más de adelanto, se está cobrando antes de la venta, ¿no? Entonces, esa sería una posibilidad. Obviamente eso varía según el lugar que ocupa cada escritor en el campo literario, ¿no? Algunos, y ahí es donde la negociación es individual, ¿no? Y donde nosotros tenemos que hacer fuerza para que más autores digan, no, si no me pagás tanto de adelanto, yo no firmo, ¿no? Que se pueda llegar a ese lugar es toda una construcción, ¿no? Primero de valorización del propio trabajo, y después hay algo que sucede que es que la construcción del autor se da en alguna medida porque el autor publica, ¿no? Entonces, a veces un autor puede como aceptar ciertas condiciones, por ahí no tan ventajosas, porque si no publica no es reconocido como autor, ¿no? Entonces ahí hay algo de la construcción de la figura del autor, en la cual por eso decía que estamos en desventaja a la hora de firmar, ¿no? O a la hora de pararnos frente a una negociación, porque de que salga un libro hace que nosotros seamos reconocidos como autores, ¿no? Entonces ahí puede haber cantidad de caminos, desde generar editoriales justamente cooperativas, en las cuales haya otras condiciones de edición para que el autor que dice, no, yo no quiero esas condiciones, voy a publicar acá. Eso podría ser una posibilidad. No nos da la cabeza y el tiempo para hacerlo. Nuestro laburo es ad honorem por ahora. También ahí, digo, la profesionalización de los que somos dirigentes de asociaciones, ¿no? Que hoy por hoy es muy difícil, ya siendo escritores, además nos sumamos a este trabajo. Y después algo que decía Guillermo Jarlson el otro día, hacía unas cuentas muy así básicas y muy interesantes, que decía lo que un autor puede ganar por la venta de sus derechos de adaptación cinematográfica. Hacía una cuenta y equivalía a un autor que venda 50.000 ejemplares, ¿no? Entonces decía, qué importante es si vos a la hora de negociar decís, no, los derechos de adaptación me los quedo yo, y te pones firme ahí, porque eso puede llegar a ser un ingreso mucho mayor a las ventas, ¿no? Muy pocos autores venden 50.000 ejemplares, ¿no? En cambio, si un autor puede conseguir que su novela se adapte al cine, de pronto cobra el equivalente a eso, ¿no? Entonces, son distintas variantes, pero todas tienen como primer punto el reconocerse como trabajador, reconocerse como profesional, saber un montón de información que las asociaciones justamente acumulamos para que los afiliados la tengan a la hora de pararse. Así que creo que va por ahí, humildemente se me ocurren esas cosas. ¿Y yo te puedo sumar una? Sí, claro. Acortar los plazos de rendición de regalías, por ejemplo, también. Creo que estamos ahí. No sé si hay alguna, pero estamos con lo justo. Bueno. Cerramos con esto. Yo utilizo el tiempo para agradecer a Cadra y para reconocer públicamente el trabajo que Magdalena Iraizós, la directora, y que todo el equipo hacen durante todo el año y cómo trabajan tan profesionalmente. Gracias. Una gran verdad. Bueno, gracias a todos.